Y tenemos ahora nada menos que a Elena Herrero Beaumont, que conocéis todos, directora y promotora y coordinadora y agitadora en el buen sentido del Observatorio de Medios, y que nos va a contar eso, qué hace el Observatorio de Medios y sobre todo qué hace en el entorno de lo que estamos hablando, que es casi vuestra razón social, ¿no? Lo vuestro es la gobernanza. Cuando quieras, Elena. Como siempre, las preguntas al final, no la interrumpimos y tened en cuenta también que tenemos 15, 16 personas online y alguna de ellas también puede pasar preguntas si lo considera a través de Lola. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Arsenio, y gracias a Clave por la invitación, a Juan. Y bueno, pues buenos días a todos, que siempre es un gusto estar en el sector, con caras tan conocidas, ¿no? Ya estamos en familia, ¿no? Como quien dice. Y saludos a los que se han conectado online, que no, claro, sí estoy viendo ahí algunas conexiones. Bueno, pues sí, efectivamente, voy a contar a grandes rasgos en qué consiste el trabajo que estamos desarrollando desde el Observatorio de Medios y cómo está conectado con, aunque nunca, cuando iniciamos este observatorio, nunca pensamos que el regulador se fuera a meter en este berenjenal, ¿no? Nunca pensamos que Europa fuera a ir a esta cosa de regular la prensa, ¿no? Es la primera vez que se hace este intento de regular al sector en la historia de la democracia europea. Y yo siempre cuento que defendí la tesis doctoral en diciembre del 21. Aquí está Rodrigo Cetina, que fue evaluador externo de mi tesis. Y en esta tesis yo propongo también un modelo de corregulación para el sector de los medios y empiezo con algunas citas, ¿no?, que hablan de la osadía de regular a la prensa y que no debe hacerse, y que lo que siempre se dice, ¿no?, que la mejor ley de prensa es la que no existe y tal. Como yo en esta tesis doctoral trato de refutar todo esto porque, claro, en el entorno tecnológico y digital actual se rompen la mayor parte de los esquemas que nos habían regido como democracia constitucional. Y es que esta es la clave de todo. ¿Por qué se está regulando la prensa en estos momentos? ¿Por qué ha decidido Europa lanzar una bomba como esta? ¿Y por qué está generando tanto revuelo? Pues porque la tecnología ha alterado significativamente cómo al final el ciudadano puede recibir información en una democracia para poder tomar decisiones efectivas, concretamente en el ámbito electoral, ¿no? Y bueno, pues nosotros, insisto, desde el observatorio, y ya voy a empezar a proyectar lo que he preparado para hoy, que también es una presentación que hicimos hace poco. Esta presentación se la hicimos también a la CNMC y he tenido que cambiar ligeramente el contenido, pero yo creo que nos sirve para los propósitos que teníamos hoy, ¿no? El origen del observatorio, nosotros, como os comentaba, llevamos trabajando en estos temas, no sé si diría 10 años. Sí, empezamos en el 2016 y empezamos yo trabajando pro bono, todavía no había nacido Etosfera, para la Fundación AZ, que la dirige Javier Martín Cabana, que lleva trabajando el ámbito de la transparencia y el buen gobierno en distintas instituciones, no solo en el sector de los medios. Distintas instituciones, sobre todo instituciones con gran sentido del propósito, como puedan ser las universidades, las fundaciones. Y empezaron a hacer una serie de informes, incluso mucho antes, en el 2010, sobre todo centrados en contenidos editoriales, es decir, cómo las distintas empresas de comunicación, a la hora de hacer sus reporting y sus informes de transparencia y sus informes de responsabilidad corporativa, hablaban de su compromiso con lo editorial, ¿no? Y ahí pues los índices de transparencia eran muy bajitos. Luego, cuando nos conocimos Javier y yo, los dos convenimos que por mucho que las redacciones de estas empresas periodísticas trabajaran en contenidos, en códigos deontológicos para llevar a cabo la creación y divulgación de contenidos, si no tenían el compromiso de los propietarios y de los gestores para poder llevar a cabo esa labor periodística, iba a ser muy complicado que el resultado final fuera esa independencia y esa credibilidad
hacia la que nos queremos dirigir, ¿no? O el ideal al que queremos alcanzar. Y entonces empezamos a hacer una segunda serie de informes en el año 2016 que venían de alguna forma a ofrecer un modelo integral de lo que un medio, una empresa de medios, sobre todo centrándonos en empresas periodísticas, empresas dedicadas a difundir información general, información de interés general, que deben reunir tanto en el ámbito de la propiedad como en el ámbito del gobierno corporativo, como en el ámbito de la financiación, como en el ámbito de la creación y divulgación de contenidos, para que la información resultante de esa empresa pudiera ser considerada como información creíble, información independiente, ¿no? Que es así como se llamaban estos informes. Y entonces empezamos a hacer una serie de rankings según estos estándares. Y claro, a diferencia de otros sectores, como el sector de las fundaciones, el sector de la responsabilidad fiscal en el IBEX, el sector de bueno, eso no es un sector, es simplemente una iniciativa de la Fundación ACE, promover la responsabilidad fiscal en las empresas del IBEX, pero sectores como el de las fundaciones, el de las universidades, enseguida cuando se presenta un ranking, todos los medios de comunicación se hacen eco. No, pues la Universidad Autónoma de Madrid este año es la universidad más transparente, ¿no? Y entonces eso hace que el ranking, los incentivos de un ranking funcionen. En el caso de las empresas de medios, cuando sacábamos el ranking, donde prácticamente no había ninguna empresa de medios que rozara los índices mínimos de transparencia, pues ninguna empresa se hacía eco de nuestro ranking. Entonces, realmente estos informes dejaban de tener utilidad y no podíamos llevar a cabo la transformación en el sector que nosotros queríamos llevar a cabo. Y fue así como pasaron un poco los años y decidimos en el año 22, yo había montado ya la Fundación Netosfera, que está dedicada y complementa muy bien lo que hace la Fundación AZ. Está dedicada, por un lado, a la ética aplicada, o sea, cómo traer la filosofía, pensamiento crítico, la deliberación al mundo de la decisión, que es básicamente la especialización de Etosfera, cómo podríamos llevar estos estándares que habíamos estado trabajando en un formato deliberativo a las propias empresas de medios y a otros stakeholders relevantes, como puedan ser asociaciones de prensa, que todavía estoy esperando a que nuestros amigos de FAPE se sumen al observatorio. Pero bueno, hemos logrado que entre a PIE bueno, pues y CLAVE, que también está, como bien sabéis, ahora os cuento un poco cuál es la organización del observatorio. Y así es como iniciamos esta andadura, ¿no? De dos fundaciones, cada una dedicada a lo suyo y cómo con los diferentes propósitos que nos empujan, cómo poder de alguna forma hacer para lo que ha nacido el observatorio, que el observatorio nace con esa misión de mejorar, fortalecer, bueno, ¿cómo lo podemos decir de muchas maneras, ¿no? Porque realmente estas cosas sí que se están trabajando por parte de las empresas de medios, pero hay una parte muy importante que era, por un lado, la transparencia, o sea, se hacían muchas cosas de puertas adentro, pero no se contaban, ¿no? Entonces, ¿cómo reinvigorar, cómo fortalecer? Como vigorizar. Es que vengo de un fin de semana un poco así y estoy todavía groggy. Pero cómo fortalecer la transparencia y el buen gobierno dentro de lo que son las empresas de medios en España. Las empresas de medios, de nuevo, centradas en la información de interés general, ¿no? Y crear esa especie como de ecosistema informativo, pues íntegro, transparente, confiable, etcétera. Hemos ampliado, iniciamos el observatorio centrándonos única y exclusivamente en las empresas periodísticas y ahora hemos ampliado la misión del observatorio para incorporar a los directores de comunicación. Es decir, cómo desde las grandes empresas cómo las grandes empresas se pueden comprometer con unos estándares también de información responsable. Porque si esa parte que es fundamental, ¿no? Y también incorporar a las plataformas. O sea, nuestra ambición también es que las plataformas, que estamos en negociaciones con algunas, puedan incorporar una serie de estándares, porque sin estas otras patas, por mucho que trabajen los medios de comunicación solos, pues es muy complicado que al final funcione lo que tiene que funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues en el ámbito de las empresas informativas es un poco lo que vengo a contar hoy, ¿no?
Para los que aún no conocen con todo el detalle el observatorio, ahora mismo contamos con 8 empresas de medios que están agrupadas en 3 categorías de miembros. Los miembros fundadores, que fueron desde los orígenes el Confidencial, Prisa y el Grupo Eneo. Los miembros promotores son Vocento y Ábside, y los miembros asociados son A3 Media, Ara y Diario.es. Y como empresas ahora mismo patrocinadoras estamos trabajando y estamos colaborando con Fundación Caixa, sobre todo. Endesa estuvo con nosotros el año pasado y este año va a renovar a mitad de año, pero estamos ahora mismo en negociaciones con Endesa. Y luego, como socios colaboradores, pues todas estas instituciones que nos dan una gran legitimidad y a las que estamos muy agradecidos: la Universidad de Navarra, CLAVE, APIE y el Instituto de Periodismo Constructivos. El Instituto de Periodismo Constructivo que se ha añadido hace un mes. Claro, estamos ahora haciendo todo un trabajo interno de gobernanza del propio observatorio, porque claro, a medida que vamos a ir creciendo vamos a tener que robustecer toda esta parte interna, ¿no? Entonces, la dirección sigue estando del lado de Javier y mío. Es decir, el observatorio lo impulsan estas 2 fundaciones, y luego hemos creado un comité de estrategia que nos va a poder ayudar mucho en esta parte, sobre todo de empresas responsables, que está integrado por Nacho Jiménez Soler, que es el actual director de comunicación de Celnex. Está integrado por Jesús Nemesio Arroyo, que es el director de comunicación. Fue director, pues, es un directivo de comunicación y fue el responsable de asuntos públicos de Fundación Caixa. Y por Luis Enríquez y David Córdoba, son los integrantes del comité de estrategia. En el consejo académico tenemos a figuras de primer nivel, tanto nacional como internacional, que son los que nos dan bastante información sobre las grandes tendencias en el ámbito del periodismo. Pues ya veis ahí un poco los perfiles y bueno, pues insisto que son primeras figuras en cada uno de sus ámbitos. El observatorio tiene 4 áreas fundamentales. Hoy sé que nos tenemos que centrar fundamentalmente en el área de estándares, pero sí que quería daros un poco de información sobre otras áreas que estamos desarrollando, como el área de investigación, que es una de las partes más importantes del observatorio, porque si no estamos al cabo de la calle de todas las tendencias que se están desarrollando en estos temas, pues nos vamos a quedar obsoletos, y los estándares al final no dejan de ser documentos vivos que por un lado nos fijamos en cuáles son las mejores prácticas y las mejores tendencias para incorporar al sector de los medios, y luego las traemos a esos comités que tenemos, o ese comité trimestral donde consensuamos los estándares, porque insisto, todo esto es un ejercicio muy deliberativo, ¿no? Entonces, en investigación, en el año 22 hicimos varios informes sobre cómo está el sector de los medios de comunicación en estos temas de transparencia y buen gobierno, tanto en Francia como en Estados Unidos. En el 23 sacamos una comparativa muy interesante, por cierto, de estándares parecidos a los que estamos impulsando en el observatorio, pero de otras iniciativas internacionales, como puedan ser, que les habréis escuchado, The Trust Project, NewsGuard, The Global Disinformation Index, el GRE. Estas son algunas de las iniciativas, y ahí lo que veníamos a hacer era todas estas iniciativas que al final están exigiendo a la Journalism Trust Initiative, que el Diario.es ha sido el primer medio, creo que es el primero y único medio, no sé si hay otro más que se ha adherido al Journal auditado por... Eso es. Bueno, pues estas iniciativas, cada una de ellas tiene un objetivo y va dirigida a un usuario. Como sabéis, la transparencia funciona bien cuando tienes como una intención muy clara de por qué estás llevando a cabo esta transparencia y un usuario final muy claro. En el caso del Journalism Trust Initiative tienen una voluntad, que no sé cómo estarán llevándola a cabo, de negociar con las plataformas, que estos estándares puedan ser parte de los algoritmos que den mayor visibilidad a aquellas empresas de medios que
que están adheridas a la cosa, ¿no? En el caso de, por ejemplo, NewsGuard, tienen una voluntad mucho más de dirigirse al lector final. Entonces, el lector, si se baja esta aplicación en su navegador, va navegando Internet y NewsGuard le va reiteando o certificando con colores, el color rojo y el color verde, si está en territorio pues, de información fiable o está en territorio de desinformación, ¿no? Eso es un poco cómo funciona NewsGuard, que es más una iniciativa norteamericana. Y luego tienes iniciativas como el Global Disinformation Index, que trabaja más bien como agregador, o sea, como un mercado de medios. ¿Qué grado de desinformación tiene un mercado de medios? ¿No? Que creo que Raúl, que está aquí con nosotros, ha trabajado mucho con The Global Disinformation Index, que hicisteis un informe para el mercado de medios en España y luego, pues, bueno, no sé si lo habrás explicado, pero bueno, hacemos una comparativa de los estándares de cada una de estas iniciativas y cuáles, de alguna forma, los estándares comunes a todas ellas, ¿no? Luego, en el año pasado, el Observatorio de Medios publicó un informe que tuvo muchísimo impacto de transparencia, fue un ranking de transparencia de comunidades autónomas de acuerdo con el reparto de publicidad institucional, que nuestra ambición también es hacerlo con el Estado central, pero es mucho más complicado de lo que parece, precisamente por eso, porque no es muy transparente. Y entonces, bueno, pues ahí esto fue... Aquí sí que se vio muy claro cómo el mecanismo del ranking y de la transparencia genera una serie de incentivos reputacionales en las instituciones targeteadas que hace que se pongan mucho las pilas y que quieran aparecer los primeros al año siguiente. Entonces empiezan a hacer disclose de un montón de cosas, ¿no? Y entonces ahí sí que se vio muy claro la eficacia del instrumento. Y luego, bueno, pues la tesis doctoral que defendí se ha hecho libro, entonces es un tema que también hemos publicado en una editorial, en Tirant Lo Blanc, y ahí estamos haciendo como ruido, ¿no? Luego que sepáis, y ya de paso, ya que os tengo aquí, que para nosotros una parte esencial del observatorio también son las jornadas anuales, porque nos gusta contar al público general cómo el sector va avanzando en estos estándares, cómo se van incorporando estos estándares a las empresas y cómo podemos involucrar a otros stakeholders y otros actores. Arsenio está invitado en la próxima jornada, que tuvimos la mala suerte, que, bueno, y además pasó también con clave. Fíjate, yo algunas veces pienso en la conspiración, que las dos grandes jornadas de empresas periodísticas de este país justo coincidieron el 28 y 29 de abril y no pudimos celebrar. Bueno, pues sí, vosotros la celebrasteis, pero supongo que a medio gas, ¿no? Porque a las 12:30… No, hicimos… ahora voy yo a hablar de mi libro. Aprovechamos el apagón para hacerlo todo a capela, sin luz, sin presentaciones y completo. Y entonces no hicimos más que extender el cóctel porque no tenía la gente donde irse, con lo cual nosotros encantados de quedarnos de anfitrión gastronómico. O sea, quedó… Alguien dijo, no veo a Juan. Se ha ido. No, habrá salido a hacer alguna cosa. Habéis creado una burbuja humana dentro de un mar apagado digital, tecnológico. Pues qué maravilla. Pero efectivamente, al día siguiente era la jornada del Observatorio de Medios. Porque se me empezó a caer en cascada todos los ponentes y dije, pues mira… Y entonces, bueno, pero que está programada para el 10 de junio. Para el 10 de junio en el Caixa Forum, que ojalá podáis asistir porque se mantienen la mayor parte de los ponentes para el 10 de junio. Lo único malo es que se nos cae Sheila Coronel, que nos habíamos traído una periodista de investigación de superraza desde Nueva York y ya no va a poder estar con nosotros el 10, pero bueno, tenemos otras sorpresas para el 10 de junio. Entonces, bueno, estas jornadas hicimos otra en Barcelona para también de alguna forma integrar en el observatorio a los medios catalanes, que fue ahí como conocimos a Diario Ara y que ha puesto enseguida por la iniciativa. Y luego tenemos formación, estamos impulsando algunas iniciativas de formación, concretamente vamos a poner en marcha un programa dirigido a directivos de medios de comunicación, de empresas que están llevando a cabo pues, el reparto de publicidad, a DIRCOMs, sobre periodismo y buen gobierno informativo con la Universidad de Navarra, que lo pretendemos iniciar en septiembre. Y luego los estándares, ¿no? Entonces, el proceso de estándares es un proceso que se inicia en el año 2022, pues cuando pusimos en marcha el propio observatorio. Ahí constituimos este grupo de trabajo que, como os digo, está integrado por las propias empresas periodísticas y por otros actores relevantes del ámbito tanto académico
como periodístico, como de patronal, ¿no? Entonces, nos parecía que ahí, bueno, siempre falta en cualquier grupo diverso, falta siempre mayor número de actores. Nos hubiera gustado siempre, pues lo bueno es enemigo de lo perfecto, pero bueno, tratamos de integrar al mayor número de personas posible. Y este grupo de trabajo se ha ido reuniendo trimestralmente, algunos de los miembros del grupo están hoy aquí con nosotros y se han ido reuniendo trimestralmente hasta que en el 24, que ya teníamos casi la mayor parte de los estándares consensuados, llevamos a cabo en el primer trimestre del 25, hemos llevado a cabo una consulta pública de los estándares del observatorio que ha sido un verdadero... ¿Qué puedo decir? Pues no. O sea, nos hemos llevado un chasco monumental porque han participado pues muy poquitas personas y claro, para los que sois expertos en transparencia y participación a lo mejor no es tan sorprendente, ¿no? Porque dicen que luego la participación es muy difícil, pero para nosotros que pensábamos como era un tema que tenía tanto interés y que todo el mundo estaba hablando de los pseudomedios y que todo el mundo estaba hablando de este tema y tal, pensábamos que iba a mandarnos un montón de gente comentarios, lo difundimos en redes sociales, invitamos a un montón de gente vía email a participar y bueno, pues nos dimos cuenta de que a la hora de aportar verdaderas reflexiones sobre esta cuestión, pues que cuesta. Rafa Rubio, que siempre es tan optimista, ¿no? Rodrigo, me decía, no, claro, es que como tú ya en el grupo de trabajo tenías a toda la gente relevante que puede decir algo interesante sobre este tema, pues es que ya no podía participar mucha más gente, ¿no? En esto, y que da mucho respeto cuando ves un trabajo ya tan elaborado, tan bien hecho y tan finalizado, pues te da mucho respeto hacer cualquier tipo de comentario. Pero bueno, la consulta pública ya la dimos por cerrada a finales de marzo y estos son los estándares que ahora vamos a presentar, que vamos a hacer públicos en la próxima en la jornada del observatorio, que va a ser el 10 de junio, ¿no? Y entonces, el documento de estándares lo tenéis en la web, están todos colgados ahora mismo ahí, la última versión, porque ha habido varias versiones, está la última colgada ya en la web del observatorio. Y entonces los estándares están agrupados en 6 áreas. El área de la propiedad, ¿no? Básicamente, aquí lo que pedimos es que las empresas de medios hagan transparentes su forma jurídica, la composición de su accionariado, cuáles son sus accionistas significativos, si esos accionistas significativos pertenecen a grupos empresariales que puedan generar conflictos de interés, ¿no? Que eso está un poco a la orden del día, cuáles son esas políticas de conflictos de interés accionarial y si hay una protección de la misión editorial, ¿no? Si hay mecanismos dentro de la propiedad, que esto es un tema muy de derecho mercantil, ¿no? Y en el derecho anglosajón, las empresas que hemos estudiado que tienen unas marcas de prestigio tipo The Economist, tipo The Guardian, el New York Times, hicimos una comparativa muy interesante de qué esquemas concretos de gobierno de propiedad, de estructuras de propiedad tienen puestas en marcha para proteger la misión, ¿no? Que esto es algo, insisto, muy de derecho anglosajón y que en España pues no lo tenemos tan desarrollado, pero que ahí tenemos unas mejores prácticas a las que poder mirar, ¿no? En el caso de la gobernanza editorial, gobernanza informativa, que es como lo llamamos en el fondo, buen gobierno corporativo, ¿no? De las empresas de medios, lo que venimos a pedirles a las empresas es que hagan transparentes y públicos, pues cómo está compuesto el Consejo de Administración, que esto en las empresas cotizadas, por cierto, en todos nuestros informes hacemos una separación muy marcada de empresas cotizadas, de empresas no cotizadas o privadas, porque lógicamente las empresas cotizadas están sometidas a una regulación mayor de transparencia por participar en mercados financieros y todo esto lo tienen ya muy saneado, ¿no? O sea, todo el grupo Prisa, el grupo Vocento, todos tienen la composición del Consejo de Administración, la política de nombramiento en el Consejo de Administración, la competencia. ¿Cuáles son las competencias que tiene el Consejo en materia de independencia editorial? Esto es bastante más novedoso. Algunas de las empresas anglosajonas sí que lo tienen. ¿Y cuáles son los reportes dentro del informe de transparencia, ahora el informe de sostenibilidad, ¿no? Cómo se incorporan
pues matrices de riesgo. Sabéis que, bueno, pues está la doble materialidad, los riesgos que enfrentan las empresas. Bueno, pues las empresas de medios, el riesgo a la independencia editorial, ¿no? Y cómo se está, si lo tienes identificado y cómo estás tratando de gestionar este riesgo, ¿no? Luego, en la parte de información económica nos hemos centrado fundamentalmente en que las empresas de medios hagan transparentes los ingresos por publicidad institucional, ¿no? Y también los ingresos que provengan de grandes anunciantes cuando sobrepasan un límite de un porcentaje de los ingresos totales. Luego, las otras áreas que hemos comentado, perdón, son 7 áreas. Es que es verdad que la de medición la hemos añadido hace un trimestre y todavía no la tengo súper incorporada, pero son 7 áreas. Entonces, las otras 4 áreas son, en el área de creación de contenidos, estas son las tradicionales que gobiernan a la redacción. Es decir, cómo los periodistas se someten a una serie de códigos deontológicos relacionados por contenidos de riesgo, cuando tienen que escribir y hay determinados contenidos que pueden ser arriesgados para sus propios lectores, cómo los cubren, cuál es la política de protección de honor e intimidad, cuáles son los procedimientos de verificación, que ahora se ha puesto ahora no, que lleva 10 años tan de moda y que los fact-checkers se han puesto muy encima sobre la mesa, ¿no? No que los fact-checkers hayan puesto encima de la mesa el tema de la verificación, que es la principal misión de una empresa periodística, pero sí como los fact-checkers han incorporado unas metodologías muy claras de verificación que las empresas de medios no habían disclosed, no habían hecho públicas al lector, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que tienen de libertad de expresión? ¿Cómo se contemplan los conflictos de intereses de los propios periodistas? Y luego finalmente hemos incorporado el uso responsable, una política concreta de uso responsable de la IA por parte de la redacción. Y luego en el área de la divulgación hay un tema muy importante que es la transparencia en los contenidos patrocinados, o sea, que los medios, las empresas de medios se comprometan a divulgar las políticas específicas en este área. Políticas de rectificación, es decir, qué mecanismos tiene la empresa para rectificar una vez que se han publicado los artículos y que los lectores hayan podido quejar, pues cómo ponen en marcha esta rectificación, mecanismos de atención al lector y declaración de intereses en los propios artículos, ¿no? Cuando hay conflicto de interés, pues que el propio periodista lo pueda reflejar en el artículo. Esta sexta área de compliance, que no me gusta mucho el término, pero es el término que se está utilizando por el resto de las empresas, ¿no? El área de compliance, que es al final, tienes muchas políticas, muchos códigos, sí. Pero bueno, ¿cómo logramos que todo esto al final se cumpla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, como sabéis, en el ámbito de las empresas en general, hay una figura muy relevante que es el director de cumplimiento, ¿no? Y en el caso de las empresas de medios, tradicionalmente también en el ámbito anglosajón, pero también en las empresas periodísticas españolas ha habido comités editoriales, comités de redacción, y en las empresas de medios norteamericanas existe una figura que es el News Standards, que por cierto hay una asociación que os animo a que miréis, que es la ONO, que es la asociación que reúne a los ombudsmen, ombudspersons, ¿no? Y a los News Standards and Ombuds. Y entonces ahí yo estoy me he incorporado recientemente y es impresionante la labor y el papel que va a tener esta figura cada vez mayor si queremos que todo esto no se quede en media washing, ¿no? Si queremos que haya perfiles dentro de las empresas que verdaderamente sean independientes, como un defensor del lector o como News Standards, que no deberían de pertenecer realmente a la estructura de la redacción, sino que deberían de tener un papel como muy de supervisión y que puedan incluso apoyarse en autoridades externas para que todas estas políticas verdaderamente se cumplan. Entonces, aquí en nuestros indicadores lo que hemos reunido o contemplado es que exista un sistema de compliance, que exista ese responsable, o sea, que la figura se potencie en las empresas de medios y que haya una formación, o sea, que se les forme periódicamente a los periodistas sobre todas estas cuestiones y por supuesto, un canal de denuncias. Y ya por último, este área nos parece muy importante porque es la transparencia en la medición de audiencia, o sea, que el área de medición, que tiene como dos
Aquí está Manuel sonriendo, ¿no? Tiene dos indicadores muy concretos, que es que la empresa de medios haga transparentes los sistemas de medición de audiencias, que esto fue una parte muy interesante en las deliberaciones que tuvimos en el observatorio. Y luego un informe de impacto editorial, que esto lo hacen muy bien empresas como ProPublica, ¿no? Nosotros tenemos todo esto, pero con el objetivo último de un buen periodismo, ¿vale? ¿Cómo documentas ese buen periodismo que haces año tras año? ¿Cuáles son tus principales exclusivas, tus principales reportajes? ¿Cómo estás impactando a la sociedad? ¿Cómo está impactando el periodismo que tú haces a la sociedad, a la democracia, ¿no? Y ese es el informe de impacto editorial, que por cierto estamos haciendo justo en el 25 un análisis desde el observatorio, investigación sobre cómo están otras empresas, tanto en países nórdicos como en países norteamericanos, haciendo este tipo de informes. Y no sé cuánto tiempo tengo ya, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Vamos bien? Básicamente, una vez que ya hemos consensuado estos estándares, ¿cuál va a ser el rol del observatorio, ¿no? Pues para empezar, vamos a ser un tercero independiente que lo que busca es la adhesión voluntaria a estos estándares de cuantas más empresas de medios, mejor. A nosotros abrimos la puerta, no tenemos listas negras, listas blancas, que esto está ahora también como muy de moda y que algunas empresas me dicen, oye, pero es que esto es porque están aquí, esto es porque están allá. Nosotros nos metemos en eso. Todos tienen el derecho a formar parte de nuestro observatorio. Es una apertura total a toda empresa de medios que se esté tomando en serio todas estas cuestiones. Y lo que sí que exigimos, porque si no sería una broma, ¿no? Todo esto, lo que sí que exigimos es que se cumplan por lo menos el 70% de estos estándares, de todo este listado de estándares que os he contado, en 2 años, desde que te incorporas al observatorio. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo como observatorio es evaluar cómo el sector va cumpliendo estos estándares, hacemos unos informes de progreso a las empresas que se adhieren para ayudarlas a dar cumplimiento a estos estándares y somos, de alguna forma, tratamos de hacer una verificación independiente de este cumplimiento, ¿no? Luego, por cierto, en las jornadas nuestro interés es publicar un informe anual que refleje cómo el sector va avanzando en el cumplimiento de estos estándares como sector, porque no podríamos hacer de nuevo los rankings por conflictos de interés. Pues imaginaros que si están las 8 empresas de medios, pues tendrán ventaja con respecto a otras empresas que no hayan podido introducirse. Entonces, por conflicto de interés, no vamos a hacer los rankings que, insisto, es el instrumento más efectivo, salvo en el sector de los medios, que como nos servimos mucho del sector para dar cobertura, pues el ranking en el sector no funciona tan bien, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos queriendo crear es una comunidad de autorregulación basándonos en esta institución, que es el Observatorio de Medios, que tenemos que velar también por nuestra propia independencia, con la participación colectiva de todo este ecosistema, que sea una comunidad que recicla los estándares, porque algunos se quedarán obsoletos, otros cobrarán mayor vigor. Entonces, esto es una cuestión de ir actualizándolos año tras año y la idea es crear un espacio, un ecosistema compuesto por estos actores que os proyecto aquí, ¿no? Por empresas responsables, por plataformas, por agencias de medios, por agencias de medición de audiencias, por organismos supervisores y por supuesto, los grandes protagonistas de todo esto que son los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues en resumidas, yo ya con esta intervención creo que... Pues muchas gracias, Elena, lo has contado muy bien. A ver, preguntas, tenemos tiempo, ¿eh? O sea, podéis intervenir quien lo considere. Incluso online, no sé, Lola, si tenemos a alguien. Juan. Bueno, gracias, Elena. Gracias por la exposición y por haber dado la oportunidad clave también desde el primer momento de participar en estos debates para la fijación de los estándares. Hemos venido comentándolo repetidamente en nuestras juntas directivas, pero es la primera vez que tenemos oportunidad de verlo de esta manera, somera, rápida, ágil, y habrá más oportunidades. Pero una cuestión que hemos venido comentando en las reuniones del observatorio es que los miembros fundadores y los colaboradores son grandes medios, grandes grupos mediáticos incluso, y cotizados en bolsa algunos de ellos. Y siempre hemos comentado
la necesidad de trabajar en la forma en que esos estándares se trasladaran y fueran asumidos también por medios más pequeños y no solo además por medios generalistas, sino también por toda la heterogeneidad de medios asociados que tenemos en clave, que van desde esos medios generalistas, nacionales, internacionales, hiperlocales, a agencias de noticias o revistas especializadas. Ese reto, ¿cómo empezamos a abordarlo? Ya comentamos esto, el hecho de que Clave sea parte del observatorio. Yo entiendo que todo lo que hemos ido avanzando, Juan, tú mismo has podido ir contrastándolo con tus propios miembros, ¿no? Y has podido hacer ahí de puente, ¿no? Entre hasta qué punto tus miembros son capaces de adherirse a estándares o no. O sea, que ahí tú has tenido un papel fundamental. Entiendo que si hemos avanzado hasta donde hemos avanzado, e incluso en la consulta pública, que también os la extendimos, no ha habido comentario, pues entendemos que estos estándares los dais por buenos y aplicables a vuestro propio sector. Eso yo creo que el hecho de que tú hayas podido participar de alguna forma pone un poco la piedra en el tejado de Clave, ¿no? O sea, que al final creo que está... Y yo creo que todo este esfuerzo es verdad que dentro de Clave pues son más pertinentes las empresas que se dedican a la información de interés general más que empresas más especializadas, que sí que pueden inspirarse, porque además es que no creo que las empresas más especializadas y chiquititas estén sujetas al ENFA. Ya simplemente por cómo se está definiendo lo que es una empresa de medios en el propio reglamento, ¿no? Porque sí que se habla de interés general, ¿no? De información de interés general. Bueno, no exactamente. Que muchos de nosotros tenemos, para los que no lo sabéis todos, ¿no? Unas 190 y alguna empresas asociadas, ¿no, Juan? 192. Pero es que esas 192 empresas hay todo tipo de tejido. Y si algo nos caracteriza a los 1000 y muchos cabeceras que tienen esas 190 y tantas empresas, es algo de lo que hemos hablado mucho esta mañana. Nuestra reivindicación como derecho que tenemos a algo tan relevante como la publicidad institucional. Entonces, el hecho de que algunos de nosotros seamos, o yo mismo, que edito una revista sobre lengua y literatura, no os digo más, pero también tiene derecho esa revista a lo que le corresponda, vamos, a la publicidad institucional. Y para publicidad institucional, por ejemplo, hemos sabido esta mañana, ya lo sabíamos oficiosamente, que tienes que estar en el registro de medios que se va a crear con la ENFA. Claro que nos afecta, ¿no? Incluso a editores muy especializados, pero que lógicamente en sus sectores pues tienen todo el derecho del mundo a que la comunicación pública, la publicidad institucional de sus respectivos sectores les llegue a sus páginas. Nos afecta bastante más la ENFA, y esto ya es una reflexión general. La hubiera hecho igual, aunque no hubiera sacado todo el tema, ¿no? La ENFA va a suponer, y la entrada en vigor en España el 8 de agosto próximo, si no se retrasa, que hemos visto que los que están en ello están preocupados por el calendario, yo creo que nos va a suponer a todos los editores de todo tipo, grandes, pequeños, medianos, generalistas, especializados, de prensa profesional, de prensa de lo que te dé la gana, impresa, digital, un ejercicio muy potente de redefinirnos, de resituarnos, de reexaminarnos. Y una de las cosas que más tienen que ver con eso es todo lo que tú estás contando, porque viene así en el reglamento europeo, ¿no? Yeah. Y claro, lo afrontamos, creo que trasladó lo que muchos de vosotros me habéis trasladado a mí, ¿no? De todas maneras, como un reto, sí. Y también como una oportunidad, con preocupación, claro. Bien. De todas maneras, bueno, yo sí que he leído como el ENFA muy en clave de, insisto, de televisiones, de radios, de prensa, ¿no? O sea, hacen énfasis en que el reglamento se dirige especialmente a este tipo de empresas, ¿no? Pero con independencia del ENFA, ¿no? Y también es importante
decir que el observatorio es más ambicioso que el reglamento. Es decir, que yo creo que el ENFA es relativamente fácil de cumplir, me atrevo a decir. Otra cosa es no fácil de cumplir, porque al final lo que te exigen fundamentalmente el ENFA es que hagas transparente tu estructura, o sea, tu propiedad, ¿no? Que hagas transparente parte de tus ingresos. Parte de tus ingresos. Y ahora te hago yo la pregunta, ¿y cuántos medios lo hacen ahora? Bueno, pero que no es una cuestión de dificultad, es una cuestión de, estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Ya, no, claro que sí, ¿no? Pero quiero decir que para un sector como el nuestro, cualquier novedad normativa del calado que tiene este, pues claro que es, y yo lo veo más como una oportunidad, pero también entiendo a los editores que lo ven a lo mejor más la parte de preocupación que la parte de oportunidad. Claro. Los entiendo perfectamente, porque claro, este ejercicio, los medios siempre nos hemos caracterizado, yo lo he dicho mucho, ¿no? Porque queremos saber todo de todos los demás menos de nosotros mismos. Es la verdad. No nos vamos a engañar. Y nos cuesta ser transparentes. Es la propiedad, bueno. Y la estructura de ingresos, no porque tengamos pecados en el armario que no queramos que se conozcan. También a veces por temas de competencia, ¿eh? Claro. Claro. De todas maneras, la publicación... No sé si me estoy yendo yo por las ramas y si alguno de vosotros quiere decir algo, pero claro que a nosotros nos está obligando como sector de medios a una reflexión muy, muy profunda sobre qué estamos haciendo bien, mal, irregular, si estamos lo suficientemente adecuados, independientemente ya de que sea ahora cuando entra en vigor la ENFA, ¿no? A este mundo cambiante en el que estamos. Ya. Hay fenómenos de los que aquí no se hablaba hace 5 o 10 años. Y ahora son omnipresentes, por mentar al elefante en la sala, la desinformación. ¿Cuántos hablábamos de desinformación hace unos años? Nadie. No existía, claro. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que se ha acelerado del todo. ¿Y cuántos temas nuevos de nuestro mundo tan cambiante como lo es la sociedad van a ser nuevos dentro de 5 años y dentro de 10? Muchísimo. ¿Qué es nuestra obligación como patronal o como asociación de eso? Pues estar a todos los tipos de debates y a ver cómo nos impacta, cómo nos adaptamos. No, y estás haciendo un muy buen trabajo ahí. Es eso. Manuel. ¿Alguien más quiere? Sí, he visto algunas manos. Manuel y luego Raúl, por lo menos. Manuel. Se encienda. Ahora, muchas gracias. En primer lugar, agradecerte, Elena, porque yo creo que la presentación ha sido muy interesante para los que no estaban familiarizados con el observatorio, y luego poner el énfasis en un punto que está en la ENFA, que es la auditoría de los sistemas de medición de audiencia. Yo creo que una parte de la transparencia es comprometerse con que los datos de audiencia sean accesibles, no digo públicos, pero por lo menos accesibles. Y también, precisamente enlazando con lo que señalaba Arsenio, me parece muy relevante lo que habéis comentado, es decir, en la parte de las obligaciones en la estructura de capital social, cuál es la composición, etcétera, y también en la parte de transparentar las fuentes de ingresos, qué ingresos son ingresos de publicidad privada o son subvenciones públicas, etcétera. Aquí veo que hay una extensión del tema de auditoría que yo creo que es interesante y además relevante, por lo que habéis dicho. Como es un ejercicio de transparencia importante, en contrapartida, me parece que es necesario que quienes hagan ese trabajo sean auditores profesionales. Y no me refiero, es como cuando vas al médico o al dentista, que el que te atienda sea profesional, pero sobre todo por el compromiso que todos los auditores tenemos de secreto profesional y de no publicar ninguna información que hemos conocido en el curso de nuestro trabajo que no esté en el informe, en el compromiso, vamos a decir, del informe que hay que hacer. Entonces, sobre este tema yo creo, Elena, que está muy bien traído, porque la auditoría de cada uno de los temas en los que habéis puesto el énfasis en estos estándares, yo creo que tiene que ser profesionalizada para evitar problemas.
Gracias. Buenísimo, Manuel, y de hecho tenemos pendiente contigo ver la posibilidad de que OJD sea auditor de los estándares. O sea, es una de las cosas que tenemos un poco ahí pendientes. O sea, que ya sabes, nos reuniremos. Raúl, ahí. Sí, buenos días. Nada, estaba pensando, cuando hicimos el Global Disinformation Index, nosotros sí se publica un ranking, pero de las mejores prácticas. Lo digo un poco por si le podéis dar una vuelta o queréis darle una vuelta. Porque eso sí que ayudaba también a elevar los estándares y la competencia virtuosa. No, eso es buenísima idea. No sacarnos solo el saqueo, sino Eso es. lo que tiene la reputación. Eso es. Y la otra cuestión, es verdad que la ENFA no trabaja demasiado en ello, pero yo creo que debemos darle una vuelta a todo el tema de la soberanía digital y tecnológica en relación a la publicidad digital. Hay un oligopolio que es que Meta, Google, Amazon controlan el 80%, el 90% de la publicidad digital a nivel mundial. Y creo que es hora de que las asociaciones de editores o impulsadas desde la Unión Europea, supongo, desarrollen su propio gestor publicitario. Eso es buenísimo y yo creo que, bueno, aquí Rodrigo sabe mucho de cómo al final, a través de las otras leyes, ¿no? Porque el ENFA forma parte de un paquete más amplio donde se ha tratado de equilibrar, ¿no?, la relación entre medios y plataformas a través de otras regulaciones, que no sé si está funcionando o no. Pero el ENFA, desde luego, no se mete en ese melón. El único tema en el que se mete el ENFA es el derecho de comunicación previa de los medios, ¿no? De cómo al final, a la hora de retirar contenidos supuestamente ilícitos, antes de retirarlos tendrán que informar a la empresa de medios adherida a un código de autorregulación, como los que hemos estado comentando, pero no se mete más allá. Y no sé, Rodrigo, si las otras regulaciones están tratando o están teniendo algún tipo de avances en esto, ¿no? Vale, sí. Bueno, no, para no hacer una respuesta demasiado larga, pero sí, tanto el Digital Markets Act como el Digital Services Act tienen estructuras que podrían ayudar con esto. El Markets Act porque analiza qué efecto tienen los mercados europeos toda actividad de este tipo de empresas. El Digital Services Act se puede interpretar, no se ha hecho hasta ahora, pero en la parte de riesgos sistémicos, que es lo que ponga en peligro la viabilidad de empresas de medios de comunicación, porque sí que habla de riesgos sistémicos para la pluralidad, ¿no?, de los medios. Ahí hay vías que quizás sí que se pueden explorar para hacer este tipo de iniciativas, por ejemplo, negociaciones colectivas y etcétera, ¿no? Ahora mismo lo cierto es que mi impresión es que la Comisión Europea no tiene eso en su prioridad directa, pero se puede trabajar para poner eso en radar, ¿no? Porque es una legislación que está empezando el andar. Hemos, bueno, escuchado aquí como la CNBC, pues bueno, está haciendo el camino, va un poco retrasado, ¿no? Pero bueno, a través de los países y de las prioridades, pues tenemos que empujar para ello. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más? Pues nada, por mi parte, gracias a todos. Gracias también a Elena, que no te lo he dicho. Y felicitaros porque también iniciativas como la que tú lideras nos ayudan a nosotros, ¿no? Muchos de estos procesos los hacemos internos, pero también nos viene muy bien ver cómo habría que hacerlo desde una mirada que no es la nuestra, ¿no? Las perspectivas, las maneras de mirar ayudan a mejorar siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Arsenio. Gracias a todos.